que es la fiesta del Rey Mago y no sé cuánto. Hacen una charla y van 4. La casa real. Que previo al asentamiento romano aquí no había nadie viviendo, ¿vale? Sí que es cierto que nosotros en las excavaciones arqueológicas que hemos hecho hemos sacado materiales más antiguos que los romanos, sobre todo del calcolítico y del orientalizante, pero nunca se ha sacado lo suficiente como para pensar que aquí hubiera una población por lo menos viviendo de una manera estable. Entonces se considera que son los romanos los que se asientan de una forma definitiva en este sitio. ¿Por qué aquí? ¿Por qué eligen precisamente este sitio? Pues tiene dos causas, ¿vale? Una causa es puramente geográfica. Es un valle muy fértil, tiene un gran río, el río Guadiana. Topográficamente no hay ninguna elevación demasiado alta. Hay canteras de granito, hay canteras de diorita, hay abundantes manantiales de aguas subterráneas. Entonces, geográficamente, pues es un sitio muy bueno para fundar una ciudad. En segundo lugar, la fundación la hace Octavio Augusto, y Octavio Augusto acababa de crear el Imperio Romano, y él necesitaba dar publicidad y darse propaganda a sí mismo y de ese imperio que acababa de montar para sus ciudadanos. Él considera que en ese momento no tiene ninguna ciudad fuerte que haga ese tipo de publicidad en el oeste de la península ibérica, y entonces por eso decide fundar la ciudad de Augusta Emerita aquí. Él lo que quiere es hacer una ciudad, una pequeñita Roma, para vender pues esa propaganda imperial a sus ciudadanos. Cuando se hace la fundación, las fundaciones normalmente se hacen con legionarios ya jubilados, es algo habitual. Cuando ellos se jubilan, pues el emperador les da una porción de tierra en alguna parte del imperio, y lo que hacen es fundar ciudades, y ellos pues es el pago que reciben por los años que hayan estado de legionarios. Parte de esos soldados que se jubilan son los que vienen a hacer la fundación de Augusta Emérita. Por eso se llama Augusta Emérita, Augusta porque la funda Octavio Augusto, y Emérita porque se funda con esos legionarios ya jubilados que se llamaban soldados eméritos. Cuando llegan aquí a la zona donde van a fundar la ciudad, ellos acampan en los alrededores, y lo primero que se hace aquí y en todas partes es un rito fundacional, un rito de fundación de la ciudad. Ese rito consiste en ir con un arado que va tirado de 2 bueyes blancos y un sacerdote, y el surco que va a ir dejando el arado es lo que va a delimitar lo que ellos llaman el pomerium, que es la zona sagrada de la ciudad. Ellos necesitan conocer ese límite físico porque solamente pueden enterrarse fuera de la zona sagrada. Entonces necesitan levantar una muralla, que no es una muralla defensiva, sino que es simplemente para separar el pomerium de la zona no sagrada, y una vez que han levantado la muralla ya empiezan a vertebrar el interior de la zona sagrada. Lo que hacen es marcar 2 vías o 2 calles principales. Una es el decumano máximo, que va de este a oeste de la ciudad, y otra es el cardo máximo, que va de norte a sur de la ciudad. A partir de esos 2 ejes ya empiezan a repartirse las diferentes parcelas de tierra para hacerse sus casas. Los romanos tienen 2 tipos de viviendas. Tienen las domus, que son las viviendas unifamiliares, y luego tienen las ínsulas, que son pisos en altura para alquilar. En el caso de Mérida, por lo menos hasta el día de hoy, solamente hemos documentado domus, ¿vale? Y las domus que tenemos en Mérida documentadas tienen entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados, para que os hagáis una idea del tipo de ciudad con la que nos encontramos. Esto era un venidor de la época, ¿vale? Es una ciudad hecha para el ocio de unos jubilados que vienen aquí a pasarse lo mejor que les quede del resto de su vida. Lo que pasa que luego la ciudad pues toma otro derrotero completamente diferente, pero su origen es como ciudad exclusivamente para el ocio. En el cruce del Cardo y del Decumano Máximo, ellos construyen lo que se llama el Foro Municipal. El Foro Municipal es como nuestra Plaza de España, ¿vale? O la Plaza del Pueblo. Es el centro de la ciudad. En el caso de Augusta Emérita, no sé si os habéis dado una vuelta o os la vais a dar, es donde está el Templo de Diana. El Templo de Diana era uno de los templos que formaba parte de ese foro municipal, que era una plaza con distintos edificios religiosos y civiles dedicados a los emeritenses. A los pocos años de su fundación, Augusta Emérita la nombran también capital de la Lusitania, de toda la provincia lusitana. Entonces, igual que nosotros ahora, por ser capital de Extremadura, tenemos edificios para los extremeños y edificios para los emeritenses, pues los romanos tuvieron que hacer un segundo foro, un foro dedicado exclusivamente a los lusitanos, que se llama el Foro Provincial, y que está donde está el Arco de Trajano, ¿vale? Que ni es arco ni es de Trajano. Es una puerta monumental
de entrada a ese foro provincial, que sería igual, sería una plaza con edificios religiosos y civiles, pero dedicado a los lusitanos en vez de a los emeritenses. Luego ya ellos ven dónde van a construir los edificios de espectáculos. Estos edificios son muy importantes porque es donde más publicidad imperial se va a hacer. Es el fútbol de la época, ¿vale? Augusto lo sabe y entonces él utiliza estos espacios que están siempre llenos de gente para venderse lo máximo posible. Además, Augusto es un emperador que está obsesionado con su propia imagen, ¿vale? Él es un gran publicista de la época y entonces vende su imagen y la de su familia de una forma bastante reiterativa. Vamos a entrar primero en el anfiteatro y luego iremos al teatro. Pero si fuera mojadísimo. Y qué muy chico el paraguas. Un poco por la María. Y tiene tres partes principales. Tiene la arena, que es lo que vosotros estáis pisando ahora mismo, que es donde se hace el propio juego de los gladiadores y que no ha variado prácticamente nada en cota, ¿vale? La altura del suelo que vosotros estáis viendo es la altura del suelo que ellos veían. Ha podido variarse acaso unos pocos centímetros, pero es prácticamente la misma. Luego tenemos el foso, que es esta fosa que está en el centro de la arena del anfiteatro y que va de lado a lado del eje mayor y que servía, bueno, seguro que habéis visto Gladiator, ¿no? Por lo menos la mayoría. Bueno, pues los gladiadores son un negocio itinerante que va de ciudad en ciudad ofreciendo un espectáculo. Entonces, cuando llegan a un anfiteatro necesitan un espacio para poder guardar todo lo que van a utilizar durante el propio espectáculo. Y esa es la función que tiene el foso, ¿vale? Simplemente sirve para guardar lo que ellos van a ir utilizando durante el espectáculo. Hicimos hace unos años esa recreación de cómo era el suelo del foso, porque el foso venía cubierto con un suelo de madera, luego ese suelo de madera se cubre con la propia arena y entonces los espectadores lo que ven es una superficie totalmente uniforme de arena, pero nunca verían el agujero que vosotros estáis viendo ahora mismo. De todas formas, esos suelos de madera normalmente tenían hechas trampillas y cuando se hacían los espectáculos, lo normal era que los gladiadores o las fieras salieran por debajo del suelo y eran por los efectos especiales de la época, ¿vale? Era un momento, pues el momentazo del espectáculo, ese momento de salir de debajo del suelo. Y luego tenemos el graderío, toda esta parte, desde aquí, desde esta tribuna hasta aquella zona de allí, se rehabilitó en los años 60. En los años 60 el arquitecto Menéndez Pidal hizo algunas rehabilitaciones del teatro y del anfiteatro y aquí decidieron rehabilitar esa parte del graderío porque, como veis, pues prácticamente el resto está desaparecido. El expolio en Mérida ha sido brutal, ¿vale? Con el paso de las manos otro gladiador, lo que hacían es que le daban al reo un traje de gladiador y unas armas de gladiador y se convertía la ejecución en parte del espectáculo, ¿vale? Todo el mundo sabía que ese reo iba a morir, aunque él en la lucha matara al gladiador, pues salía otro, ¿vale? O sea, era eso, una ejecución convertida en un espectáculo. Entonces ese momento sí que era el momento donde la población pues se venía arriba, digamos, ¿vale? Pero porque sabían que eran condenados a muerte. Después de las ejecuciones es cuando empiezan los juegos de gladiadores. Y los juegos de gladiadores pues no tenían nada que ver con lo que nosotros vemos en las películas. Para empezar, un negocio que tiene un dueño, que se llama el lanista. Ese dueño invierte muchísimo dinero en los gladiadores, en formarlos y en que vayan siendo cada vez mejores. Ellos son los futbolistas de la época, ¿vale? Entonces, cuando se producían los juegos son siempre de igual a igual, porque si no, no tiene ningún tipo de emoción hacer apuestas por uno o por otro. Y los juegos nunca son a muerte, porque los gladiadores no tienen derecho a matarse unos a otros. El editor, esa persona que ha pagado los juegos, es el único que puede decidir por la muerte de los gladiadores. Entonces ellos juegan, ellos luchan de verdad, o sea, no es... A veces había paripé, había mucho pressing dentro de todo esto, estaba todo al milímetro controlado.
pero ellos luchan de verdad y cuando ya uno de los dos es superior al otro, pues el editor para el juego y declara un vencedor. Ellos se invocan, una vez que invocan a la diosa Némesis, ya salen a la arena, salen primero todos juntos, hacen el mismo reto a la diosa Némesis, la hacen delante de todos los espectadores y en ese momento es cuando ya empieza el juego. Los juegos los hay de tres tipos de juegos. Se hacen las venatios, que son la lucha de los gladiadores contra las fieras. Luego se hacen las luchas de gladiadores por pareja siempre y una sola pareja actuando. No les gusta que haya varios focos de atracción diferentes, sino una sola pareja actuando. Y luego también a veces cuando vienen compañías de gladiadores muy fuertes, porque las compañías de gladiadores eran como los circos actuales, entonces pues había el Circo del Sol y había el Circo de Teresa Raval, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces cuando venía una compañía muy buena, muy fuerte, se utilizaba la arena del anfiteatro para soltar los animales exóticos que trajeran jirafas, cocodrilos, gorilas, animales que la gente lógicamente pues no veía normalmente, y lo que hacían era soltarlos en la arena del anfiteatro simplemente para que la gente los pudiera ver. El día de juego siempre se reparte de la misma forma. Cuando ellos llegan al amanecer y hasta el mediodía, lo que se hacen son esas venatios, ¿vale? Esas luchas de los gladiadores contra las fieras. Y aunque nosotros en las películas siempre nos ponen los espacios del anfiteatro como la arena vacía, con ellos luchando, cuando se realizaban las venatios esto se convertía en un verdadero bosque, ¿vale? Hacían unas decoraciones impresionantes donde ellos hacían incluso ríos artificiales, ¿vale? Hay fuentes que hablan de cómo se quedaba el personal cuando de repente ellos tenían unos telones muy grandes, caía el telón y de repente aparecían unos ríos artificiales con cocodrilos y en 5 minutos desaparecían y tenían el espacio vacío, ¿vale? O sea, ellos querían dar la sensación de que cuando bajara el telón tú estuvieras metido dentro de un bosque y dentro de esos bosques se hacían todo ese tipo de cacerías de animales.